Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Casas y les quiero contar algo sobre mí. Soy una persona que me gusta demasiado la política. Digamos que siempre me he visto influenciado por muchos pensamientos políticos, pero además de esto me encanta el humor. Y hace aproximadamente unos 3 4 años me encantaba un programa que se llama La Luciérnaga. Por esos días lo dirigía el doctor Hernán Peláez Restrepo, que es una persona a la que yo digamos que admiro, pero que realmente por esos días no conocía. Digamos que es como cuando uno lee la biografía de una persona, pero tú nunca te relacionaste con él. Asimismo, era mi relación con Dios. Yo había escuchado sobre Dios, tenía ciertas concepciones de lo que cuando pequeño me habían formado de lo que era Dios, pero realmente por esos días yo me consideraba un hombre ateo, un hombre que no tenía la posibilidad de siquiera creer en Dios, no tenía la posibilidad de saber quién era, para qué se dedicaba, realmente lo veía como alguien totalmente alejado de la humanidad. Entonces yo decía, realmente no hay un Dios que pueda existir, y todo se lo atribuía a la ciencia o se lo atribuía precisamente como a la lógica o a lo aleatorio, por decirlo así. Pero por esos días precisamente me daba cuenta que también en mi corazón había muchos argumentos en contra de lo que era la figura de Dios para mí. Y era que precisamente yo tenía un corazón que era totalmente endurecido. Y hoy te pregunto, ¿tu corazón puede estar endurecido por alguna situación que no te permite creer en Dios? Quizás tuviste cosas en tu pasado que te están diciendo, o argumentos en tu mente, o algo que te esté diciendo como yo no puedo creer en ese Dios. Bueno, así era mi historia. Pero les quiero seguir contando algo que pasó con Hernán Peláez. Un día mi universidad nos expone como la forma de que ellos iban a hacer un congreso. En ese congreso iban a hablar sobre cómo el humor y la radio influencian la política. E invitaron a precisamente Hernán Peláez Restrepo. Yo decidí ese día precisamente ir a ese congreso. Yo realmente cuando voy a un congreso soy muy ñoño, y sobre todo pues quería ir a verlo a él. Entonces llegué muy temprano. Pongan ustedes que llegué media hora antes y tuve la posibilidad de verlo. O sea, de verlo, pero ya ver la persona que era Hernán Peláez. Y me di cuenta que yo tenía una imagen equivocada de él. Es decir, yo mido 1,65, yo soy muy bajito, y él mide yo creo que alrededor de 1,90, y yo lo imaginaba más o menos de mi estatura, pero yo decía, este man es grandísimo. Además, cuando uno lo veía en fotos, pues realmente él pasó por un tema de cáncer, entonces se veía un poco más afectado por esa situación de lo que uno lo veía en fotos. Y es que muchas veces en fotos se puede ver algo totalmente equivocado. Y lo mismo me pasó a mí con Dios. Imagínense que cuando yo ya comienzo a creer en Él, comienzo a tener una imagen equivocada de Él. O sea, yo creo que hay un Dios, pero es un Dios que está lleno de ira. Digamos que yo veía como todas las situaciones que pasaban en el mundo y yo decía, este no es un Dios. Lo mismo, yo veía un Dios que no se movía, que digamos veía todas las situaciones del mundo, veía cómo estaba la humanidad, veía cómo estaba el medio ambiente, veía como muchas situaciones, y yo precisamente decía, ¿cómo tú Dios haces esto? Entonces eso me hizo como ir creando conceptos equivocados de Dios. eh, Podía ver a un Dios a través de la ciencia y a través de la física. Digamos que mi carrera principal es la ingeniería, y esto hace que tú te armes una visión física, una visión de la lógica, que hace que si no es lógico, tú no crees en eso. Y exactamente lo mismo me pasó a mí con Dios, donde yo no le podía atribuir a que eso fuera Dios. Además que muchas de las cosas no les veía como mucha lógica en lo que Dios era. Y así mismo estaba mi corazón. Mi corazón seguía creando argumentos, y yo prefería vivir por la mente y por el conocimiento que realmente por lo que Dios era. Pero imagínense que llegó una tercera parte de la historia con Hernán Peláez. Como les había comentado, yo llegué media hora antes a este evento, y yo tomo la decisión de conocerlo a él. Es decir, yo lo vi por fuera, había llegado como con uno de esos guardaespaldas, y tuve la posibilidad de acercarme y de hablar con él. O sea, tuve la opción de precisamente llegar, como felicitarlo por su programa,
decirle como que por qué lo admiraba y qué era lo que había pasado. Y precisamente eso refleja lo que resultó siendo mi historia con Jesús en un punto. Yo en esos momentos ya digamos no veo a Dios como simplemente algo de ciencia, sino que tengo la posibilidad de comenzar a ver a Dios a través de los ojos de Jesús. Es decir, yo ya comienzo a creer en el cristianismo y en la existencia de Jesús, de Dios y del Espíritu Santo. Pero imagínense que al igual como tenía una imagen equivocada, no fue tan fácil cambiar esa imagen. Entonces para mí fue muy difícil cambiar hábitos pecaminosos que yo tenía dentro de mi corazón. Es decir, yo podía estar yendo a una iglesia cristiana y precisamente decir soy cristiano y hago las cosas súper bien y asisto a un grupo de conexión y voy cada domingo, pero en mi corazón realmente no estaba sembrado ese Dios verdadero. Yo podía seguir asistiendo a fiestas, yo podía seguir pecando común y corriente sin que nada pasara, yo no me relacionaba de forma correcta con él, digamos, nunca hablaba con él, yo seguía teniendo las mismas conductas de mi pasado. Y hoy te pregunto, haciéndote una segunda pregunta, y es precisamente, ¿qué es aquello quizás que está haciendo que no tengas una visión clara de Dios? Que independientemente de que tú estés congregándote en una iglesia, de que tú estés cambiando todo lo que hace, cambiando toda tu vida, ¿qué es aquello que está precisamente haciendo que eso pase? ¿Qué es lo que está haciendo que en tu corazón tú no tengas la posibilidad de, digamos, tomar decisiones de cara al reino y de cara al evangelio? Para mí personalmente era que yo me creía superior, que tenía temas de orgullo en mi corazón, que digamos el hecho de asistir a un grupo de conexión, el hecho de ir a una iglesia me comenzaron a hacer creer superior. Y, y eso hizo que yo me volviera prácticamente un fariseo. Y fariseo en la Biblia es como una persona que no está en la capacidad de convivir con Dios, sino que está solo en la capacidad de vivir por la ley. Entonces, eso fue lo que pasó por mi corazón en ese momento. Eh, Incluso en mi vida se fueron armando también conceptos equivocados de Dios independientemente de estar en una iglesia. Yo veía a Dios como una religión, o sea, si me iba bien en la religión, yo podía hacer las cosas bien, pero si no me iba bien, pues obviamente estaba haciendo las cosas mal. Mi vida se basaba simplemente en una religiosidad, entonces en eso se basaba en que el que más leyera, el que más asistiera, el que más conociera. Y por último, es en este momento donde yo me doy cuenta que algo no está bien, donde precisamente yo digo, estoy siendo hipócrita de cara a cómo vivo y de cara al mensaje que Jesús nos dio. Y es a lo que quiero invitarlos el día de hoy. Y es precisamente, yo muchas veces, imagínense, yo comencé sin conocer a Dios, sin decir que soy ateo. Luego creía en Dios, pero creía de una manera totalmente equivocada. Luego de eso decido creer en Jesús, decido creer en el cristianismo y en el Dios del cristianismo, pero también me hice una imagen equivocada del cristianismo. Y mi objetivo es que tú no puedas cometer este mismo error que yo cometí en mis fuerzas. Y es precisamente llevarte a dos cosas principalmente que sé que te van a ayudar y que sé que van a hacer que tu vida dé fruto y que en tu vida te relaciones correctamente con Dios. Digamos nosotros en el ámbito cultural, nosotros tenemos como dos conceptos, donde tú por un lado conoces a una persona pero por el otro lado la distingues. Entonces les doy un ejemplo. Distinguir a una persona es cuando yo digo me saludé una vez con esa persona pero nunca más volví a compartir con él. Pero el conocer a una persona es realmente yo llegar a tener una amistad con él. A mí me hubiera encantado ese día con Hernán Peláez, que los dos nos fuéramos a tomar un café, que fuéramos, las pasáramos espectacular, yo poder conocer de sus experiencias, pero no pasó así. Pero con Dios es totalmente diferente, porque con Dios tú lo puedes conocer día a día. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20 que Él está tocando a nuestra puerta y que si nosotros abrimos podremos cenar con Él. Y esto fue lo que me conmovió un día. Algo me dijo como,
yo quiero entrar a tu puerta y entrar a cenar contigo. Y les quiero dar precisamente, como les comentaba, 2 tips para que ustedes puedan conocer realmente a Dios. El primero de ellos es la lectura de la palabra. Cuando yo decido leer este libro y yo tengo la posibilidad de encontrarme con él, yo descubro al Dios verdadero. Es la forma en que Dios se reveló a nosotros. Es la forma en que Él tomó la decisión y decir, vengan, yo como Dios me voy a revelar a la humanidad y les voy a mostrar quién soy. Cuando yo comencé a leer la palabra, precisamente tuve la posibilidad de comenzar a saber cuál era el Dios correcto. Yo aquí dejé de ver a un Dios de solo ira, yo comencé a ver a un Dios de amor, yo comencé a ver a un Dios que es justo, a un Dios que me ama, a un Dios que quiere estar conmigo, a un Dios que le encanta que yo me relacione con Él, a un Dios que busca que mi corazón sea cambiado, a un Dios que busca que el mensaje sea totalmente revelado y sea totalmente nuevo. Y te invito a leerla a diario, te invito a que si tienes en estos momentos algún error para leer la Biblia, si tienes algo en tu mente o si ves la Biblia aburrida, pídele a Dios que precisamente te dé la posibilidad de no dejar que la Biblia sea un libro por allá guardado o empolvado, sino que tú tengas la posibilidad de decir, Dios, esta es tu palabra. Segundo, es la oración. Cuando yo, abriéndoles mi corazón, yo siempre he luchado con la oración. Siempre he luchado con esa posibilidad de encontrarme con Dios día a día. Aún me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque para mí no ha sido fácil tomar ese deseo. Y un día le pedí, Dios, dame amor por tu oración, no me quiero relacionar. E imagínense que en Éxodo 33:11 habla de que Moisés se encontraba cara a cara con Dios. Y al igual como el versículo que les leía de Apocalipsis 3:20, yo dije, yo puedo tener una relación cara a cara con Dios. Y en la oración es ese momento donde nosotros comenzamos a crear amistad con Dios, comenzamos a relacionarnos y a estar cerca de Él. ¿Por qué les hablo de estos 2 puntos? Y les quiero llevar a una última reflexión. Imagínense que la oración es este marcador y que la lectura de la palabra es ese otro marcador. Si yo decidiera que mi vida estuviera en equilibrio, podría tener solo uno de ellos, pero se caería. Dios un día me mostró que si yo tuviera mucha lectura de la palabra, mi conocimiento haría que yo me envaneciera y haría que yo creyera que en mis fuerzas y mi conocimiento yo conozco a un Dios, pero eso es totalmente errado. Y me dijo que si tuviera mucha oración, quizás estaría pensando que el pecado está bien, estaría pensando que mi vida está bien si no sigo la palabra, estaría pensando que si no amo a los demás, estoy bien. Cuando yo decido unir estas dos, mi vida comienza a tomar equilibrio. Mi vida comienza a tomar ese equilibrio que Dios quiere que nosotros tomemos. Y es precisamente un equilibrio entre la oración y un equilibrio entre la lectura de la palabra. Es lo que quiero llevarte y es la forma como yo aprendí a conocer a Dios. Aprendí a conocer al Dios que me ama, aprendí a conocer al Dios que busca que yo mejore cada día en mi vida, que le encanta que yo conozca a Él. Y es por eso que te quiero invitar a que cada día busques una relación más auténtica. No busques distinguir a Dios, porque muchos podemos distinguir a Dios. Así como yo un día distinguí al doctor Hernán Peláez y esa fue la única vez que me encontré con él, yo no quiero que lo mismo pase con Dios. Yo con Él me quiero encontrar día a día. Yo con Él quiero amarlo día a día. Quiero desear de su palabra. Quiero desear de lo que Él está haciendo en mi vida. Y como les digo, aunque aún lucho mucho, estoy totalmente seguro que el día que yo me pueda encontrar con Él en la eternidad, voy a tener la posibilidad de tener un Dios que yo conocía. Te invito a que la lectura de la palabra y la oración sean 2 pilares en tu vida y que conozcas a ese Dios que nunca se ha cansado de amar. A este mensaje le llamé Fe 0 kilómetros, porque nosotros podemos de ser un 0 kilómetros y de algo que nunca hemos estrenado hasta precisamente llegar al punto donde conocemos tanto de Dios que nos enamoramos cada día más de Él. Muchas gracias.